en este espacio del SICA al Aire poder conversar con la experta, con la doctora Patricia Palma. Ella es directora de los programas regionales de seguridad alimentaria y nutricional en el marco del SICA para poder ver este tema tan sensible, tan prioritario, no solo con los lentes del COVID, sino con lo que significa para la región, con lo que se está haciendo en el marco del SICA y la evolución que ha tenido, porque de pronto muchos nos preguntamos, ¿por qué no logramos avanzar más en este tema? ¿Cuáles son aquellas acciones que se toman y que de pronto no nos están dando los resultados que necesitamos? Pero bueno, por eso estamos hoy con ella. Le doy la más cordial bienvenida a Patricia Palma, quien seguramente nos va a enriquecer muchísimo la visión que tenemos con este tema. Patricia, bienvenida. Gracias, Olinda. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Es para mí un honor acompañar esta tarde y hablar de este tema que es trascendental para el desarrollo de la región. Muchas gracias, Patricia. Hemos hablado varias veces de este tema y yo misma le he preguntado qué ha pasado a lo largo de los años en la región. Es que siempre hemos estado así, nos estacionamos y no podemos a lo largo de las décadas pasar a otros indicadores. ¿Cuál es la realidad de Centroamérica y República Dominicana desde el punto de vista de seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, eso es un tema que siempre nos ha preocupado y la pregunta hace algunos años que nos hicimos es, ¿ha crecido Centroamérica? ¿Qué ha pasado con Centroamérica a lo largo de los años? En un mapa que voy a presentar ahora, quiero comentarles que en los años 60 se hicieron estudios sobre la situación de nutrición de la región y los fuimos comparando a través de los años. En este mapa podemos ver la situación de la desnutrición crónica de la región. En la década de los 60, la prevalencia promedio era de 43.9%, con prevalencias tan altas como del 63.5%, como es el caso de Guatemala, y prevalencias menores en Costa Rica en esa época de 28.9%. En el presente, el promedio regional es de 26.5%, siendo Guatemala el país con mayor prevalencia y Costa Rica con una prevalencia menor al 6%. Los esfuerzos para reducir este problema a prevalencias menores del 10%, como lo ha propuesto la OMS, o sea, la brecha entre lo que tenemos y lo propuesto, requiere que la región en promedio reduzca alrededor del 17% esa prevalencia, y algunos países deberán hacer esfuerzos mayores y sostenidos en el tiempo para reducir por lo menos un 37%. La desnutrición crónica es un indicador de desarrollo y nos cuenta la historia nutricional de un niño, de su familia o en este caso de una población y una región. Siendo este un indicador de desarrollo, está estrechamente asociado a la pobreza y es un reflejo fiel de las estructuras sociales, económicas e institucionales que predominan en los países. En el siguiente mapa que nos están mostrando, podemos ver la distribución de esta desnutrición crónica en todos los municipios en Centroamérica y vemos que es un problema que no es ajeno a los países en general. Es un problema que está concentrado en ciertas áreas, en grupos indígenas, en áreas de frontera, en áreas marginales, en grupos de población que trabajan en la agricultura como jornaleros o que están con medios de vida muy elementales. Este es un panorama que nos muestra realmente cuál es la distribución de la desnutrición en Centroamérica y que es una materia pendiente en la región, históricamente. Una materia pendiente, Patricia. Yo, al seguir con esta conversación, quiero invitar a todos los que nos acompañan a que nos compartan sus preguntas. Vamos a estarlas recibiendo durante toda esta conversación para poder trasladarlas, dar las mejores respuestas que se puedan al respecto. Mencionarles que el SICA está integrado por 8 países, por eso es muy importante ponerlo en contexto para los mapas y la información que Patricia nos está presentando. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana. Vimos en esos mapas, Patricia, cómo, pues, efectivamente, como usted mencionaba, pasamos de una realidad a otra completamente distinta en varios de estos países y en otros sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Por qué? Vamos a ver qué le pasó a la conexión de la doctora Palma. Pero yo les comentaba al principio que se presentó este informe en el que participa de forma muy activa la Secretaría General del SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, a través de los programas de seguridad alimentaria y nutricional, para brindar toda la información, hacer todo este análisis global que lamentablemente nos arroja este dato, que ustedes también, no sé de qué país, nos están sintonizando, se están conectando con nosotros, pero también ha sido una preocupación de cada uno de los gobiernos durante este tiempo. Vemos, por ejemplo, en Guatemala, el presidente Yamatei, una de sus primeras apuestas y propuestas al tomar posesión del cargo ha sido enfrentar el tema de la inseguridad alimentaria y nutricional. Yo creo, ya está por aquí Patricia de vuelta. Patricia comentaba que incluso en el caso de Guatemala, que vemos en el norte de Centroamérica como uno de los países que más prevalencia tiene en la desnutrición, en muchos gobiernos, incluso en el más reciente, en el del doctor Alejandro Yamatei, una de sus primeras acciones ha sido enfrentar el tema de la inseguridad alimentaria. Entonces, ¿a qué se debe que unos países han avanzado más que otros y en dónde podría ponerse el foco de la atención para realmente cambiar esa realidad? Muy bien, los países de Centroamérica, como mostramos en el mapa anterior, han venido evolucionando. Es importante mencionar que desde la creación del SICA, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional ha sido un tema fundamental para el desarrollo de la región. Ha estado colocado en la agenda y los países desde los años 60, 70 principalmente, iniciaron una serie de acciones y políticas muy bien focalizadas, con evidencia para poder impactar en la región. Como usted menciona, países como Guatemala, Honduras y algunos otros municipios, especialmente en las áreas de frontera y poblaciones indígenas, seguimos viendo este problema. Y ahí, sin duda alguna, tiene que ver con el tipo de acción que se realiza. Recordemos que para Centroamérica no es un tema únicamente coyuntural, es un tema estructural y se tiene que transformar todos aquellos determinantes económicos, sociales, políticos, de acceso a los recursos naturales para que la población pueda tener un desarrollo integral. Entonces es un tema que tenemos que seguir trabajando, tenemos que entenderlo. Guatemala, como usted menciona, el doctor Yamatei, como también el caso de Honduras, han colocado el tema de la seguridad alimentaria y nutricional como un tema prioritario en la acción ante esta pandemia, especialmente porque sabemos que es un tema que afecta a grandes grupos de población y los pone además en riesgo ante el COVID-19. Y usted menciona ahora el COVID. Vamos a estar yendo y viniendo en la plática acerca de este tema, pero nos hacen una pregunta aquí del Salvador. Guadalupe Portillo nos comenta que cómo este tema de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional afecta a las mujeres, particularmente en este periodo de emergencia. Y conversábamos antes de otras preguntas que, por ejemplo, en algunos casos se ha dicho que las madres que estén contagiadas no pueden amamantar, por ejemplo. Usted tiene muchísima más información. ¿Cómo afecta a las mujeres toda esta situación de la pandemia? Bueno, voy a responder el tema de lactancia materna. En primer lugar, yo creo que es muy importante saber que la recomendación de la OMS al respecto ha sido que si la madre desea amamantar a su niño, esto es un derecho, empieza por el derecho a la alimentación y es un derecho humano y debe apoyársele a que lo haga. Hay ciertas recomendaciones, no debe dejarse de amamantar en este caso. Hay ciertas recomendaciones, debe lavarse las manos, debe tener el área donde amamanta limpia y debe colocarse una
una protección para poder, la mascarilla en este caso, para poder amamantar. Recordemos que la lactancia materna es el alimento por excelencia y el que asegura el desarrollo de esa criatura y le da los elementos para que tenga una vida sana. Es el primer alimento que asegura la seguridad alimentaria y nutricional, valga la redundancia. Por lo tanto, debemos buscar cómo aseguramos esa parte. Hay alternativas como son los bancos de leche o las madres nodricias. No debe promoverse de ninguna manera los sucedáneos de la lactancia materna en estos casos. Por lo tanto, debemos ser solidarios con estas madres. Si su salud lo permite y ellas lo desean, lo deben hacer. ¿Y cómo afecta a las mujeres? Bueno, yo creo que en muchos ámbitos. En primer lugar, recordemos que la inseguridad alimentaria y nutricional afecta principalmente a ciertos grupos de población, entre estos las mujeres, además de la responsabilidad que tradicionalmente y culturalmente la mujer tiene en lo que toca a la alimentación y la nutrición de su familia. Sin duda alguna, todo este confinamiento que se ha venido dando tiene un impacto directo en las mujeres y deben ser grupos altamente prioritarios en su atención en la alimentación y su cuidado para poder asegurar su calidad de vida y el desarrollo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Reinaldo Cruz, toda esta información está en el portal web del SICA, sica.int. Ahí puede encontrar el espacio, la sección dedicada al coronavirus y encontrará muchísima información, pero también la sección dedicada al Progresan SICA. Ahí está todos los estudios, los informes, este informe global al que me referí al principio también está ahí, y contarles que en el marco del SICA se estableció el Plan Regional de Contingencia frente al coronavirus. Ahí, pues hay 5 ejes de trabajo, pero también hay algunas consideraciones de partida para trabajar en temas prioritarios, y uno de esos es el de seguridad alimentaria y nutricional. Esto porque Ruth Enríquez nos preguntaba que si después de esta crisis del COVID, con la crisis alimentaria que se viene y que podría profundizarse, como hemos dicho, se están contemplando estrategias regionales para mitigar esta crisis. Yo voy a dejar a Patricia que nos cuente que las estrategias regionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional en el marco del SICA, pues no son coyunturales por el COVID, por la pandemia del COVID, sino que se ha venido trabajando desde hace ya algún tiempo. Pero Patricia, cuéntenos un poco en qué ha consistido todo este trabajo regional en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, yo me quiero referir a lo que usted mencionaba sobre el informe global de crisis alimentaria. Esta habla de la inseguridad alimentaria aguda que se manifiesta en crisis alimentaria o situaciones de emergencia. Como se mencionó, hay un 4.4 millones de personas ya identificadas previo a la pandemia que estaban en esa condición. Se considera, de acuerdo a este informe, que ese número de personas podría duplicarse y en algunas zonas podría ser mayor, a llegar hasta, se ha considerado que pueden presentarse hambrunas en la región. Esto debe pararse y debe atenderse en carácter urgente. Esto no tiene discusión, no podemos esperar que pase la pandemia, tiene que atenderse de entrada. De entrada se ha indicado, de acuerdo al plan, que se debe atender por lo menos para iniciar a este 4.4 millones de personas e identificar a aquellas que se van sumando porque sus medios de vida se han visto afectados y que pueden presentar situaciones críticas. Para que un niño se desnutra y muera así de trágico, se necesitan 40 días de una ausencia de alimento o de una calidad de dieta adecuada. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar que haya esa condición y que se llegue a la muerte. Centroamérica ha tenido historias de hambrunas y de situaciones tan dramáticas como esta. Ya hemos visto algunas situaciones que se han presentado en ciertas regiones. Yo sé que nos está acompañando aquí gente de la trinacional, el área del trifinio centroamericano. Ahí se está presentando una crisis alimentaria muy seria que debe atenderse. Ya estaba identificada y ahora debe atenderse más rápidamente.
En el plan de contingencia del COVID-19 de la región, lo que se planteó es que la seguridad alimentaria y nutricional es un tema transversal a todos los puntos que tienen que ver con el plan, en la parte económica, en la parte de salud, en la parte de protección social, y en ese sentido se planteó primero monitorear los indicadores y estar informando para que rápidamente se puedan tomar acción. Segundo, que se activen los mecanismos de protección social, que implica programas de protección social como transferencias de alimentos o entrega de alimentos, ayuda humanitaria, transferencias monetarias, que se activen también el apoyo a la micro y mediana empresa y el apoyo que se reactive también aquellos para los que están en las labores informales que han sido altamente afectados. También se propuso que no se pare la cadena de alimentos, la cadena de valor de alimentos que estén disponibles, y esto pues en el plan lo hemos visto, se ha velado porque todo el comercio regional esté funcionando y que haya el suministro de alimentos en la región, dado que el mercado intrarregional de alimentos es alto. Y además que se apoye para la reactivación y toda la parte productiva desde el sector agrícola en el concepto de innovar en el sistema agroalimentario nutricional para asegurar que se aportan los alimentos necesarios que se necesitan de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la población. O sea, estos son elementos que tradicionalmente, como usted dice, están incluidos en la estrategia regional de seguridad alimentaria y nutricional, que forman parte de políticas y planes nacionales, pero que ahora han tomado mayor vigencia para evitar crisis. Patricia, y con esto del informe, relacionando toda la información, y me gustaría que podamos profundizar un poco en la experiencia desde lo local. Nos pregunta Marlon desde Honduras, ¿cómo se puede contribuir desde lo local a contrarrestar esta realidad? Tenemos experiencias, pues, muy exitosas que vale la pena replicar, la mancomunidad del río Lempa, que implica a municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras, que se ha trabajado con ellos directamente. Yo le voy a pedir a usted que profundice en eso, pero les quiero dejar pensando también en un detalle, es decir, son 4.4 millones de centroamericanos, pero son 135 millones de personas en el mundo que están en emergencias de inseguridad alimentaria y nutricional. En este momento, globalmente, tenemos 2.680.000 casos de COVID y el mundo se ha paralizado. 135 millones de personas que están en condiciones de inseguridad alimentaria seguramente deberían llevarnos, si no a paralizar el mundo, pues sí, a una acción muchísimo más global. Y aquí viene otra pregunta que nos hacían, y es cómo toda esta pandemia del COVID está afectando o va a afectar uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es el de hambre cero. Entonces podemos hablar de los ODS, sí, y también de este trabajo desde lo local. Patricia. Muy bien. Yo quisiera que me presenten una figura de un niño para que entendamos que la desnutrición lamentablemente no se ve. Esta es parte de una campaña que se hizo en El Salvador, es una organización que ellos nos dieron la campaña para que la usáramos en este caso. Y aquí vemos ese concepto, de la desnutrición no se ve. Y cuando hablamos de 135 millones de personas a nivel del mundo y casi 5 millones en Centroamérica, es inmoral no verlo. Esa es mi primera reacción. Además, y hay otra figura que quiero mostrar, la desnutrición compromete, y cuando digo compromete, es que pone en alto riesgo a las personas de sufrir enfermedades infecciosas, por ejemplo, como es el COVID. Niños y niñas con desnutrición pierden las defensas. Y en ese sentido, yo quiero decir que se ha hecho un llamado esta semana a lo que se denomina una acción colectiva. O sea, es una responsabilidad de los estados, pero es una responsabilidad de la sociedad como un todo para evitar que estas hambrunas que se están planteando que van a haber,
que es un gran impacto por parte de toda esta pandemia en la seguridad alimentaria y nutricional y en la vida de las personas, puedan controlarse y puedan evitarse. Desde lo local, yo siempre he creído que es la acción más rápida e inmediata que se puede hacer. Y ahí hemos venido trabajando con alcaldías que tienen políticas territoriales y políticas más dirigidas a las necesidades de su población. En el mapa que yo les mostré de la distribución por municipio, los números y los colores nos pueden decir que hay un problema, pero las causas de ese problema varían. Por lo tanto, lo complejo de este tema es que hay que actuar de acuerdo a lo que está determinando el problema. Si es agua, si es falta de alimento, si es falta de acceso a servicios básicos, lo que sea, de asegurarnos que la gente va a tener esa atención. Y ahí se ha trabajado con las alcaldías, fortaleciendo sus capacidades de respuesta y mostrándoles que con información y con el conocimiento de la realidad de su población pueden orientar recursos para poder atenderlo. Yo creo que ahí es clave el rol de los alcaldes. Hay algunas alcaldías, conocemos las mismas, hay algunas personas que están conectadas ahora, que han trabajado en esto, que han puesto la seguridad alimentaria y nutricional en el centro de desarrollo de su política territorial y municipal. Yo creo que estos son aprendizajes que deberían de escalonarse más para poder realmente llegar a todas estas áreas que a veces cuesta llegar desde los gobiernos centrales y no digamos desde la parte global o la parte regional. Así que hay un trabajo desde el nivel local, desde el vecindario, diría yo, para poder realmente atender estas necesidades. Esta estrategia nosotros la hemos denominado casa a casa, caso a caso. Eso significa que en cada casa hay una realidad y que dentro de cada casa también hay otra realidad y es necesario trabajar con las personas de forma individual. Patricia, en esto de las alcaldías, yo vi muy de cerca la experiencia en la mancomunidad del Río Lempa y me parecía extraordinario porque la volatilidad de la política lleva a que a veces pues se cambia alcalde y entonces todo lo que se venía haciendo pues de alguna manera ya no se continúa, pero como casa a casa, caso a caso, como usted menciona, la comunidad también ha tenido allí un papel que jugar. Acá me preguntan cuál es la realidad de estos municipios en los que hemos trabajado como SICA antes y después de los programas como Progresan, como Presanca, qué cambió, qué es diferente. Y también quiero relacionarla con el tema del corredor seco. El corredor seco centroamericano que está constantemente en la discusión, pero también en el foco de priorización de trabajo, no solo en el ámbito de seguridad alimentaria y nutricional, sino también de cambio climático y otros sectores. Pero, ¿cómo podemos hacer o qué estamos haciendo ya en materia de seguridad alimentaria y nutricional en el corredor seco y cuál es la realidad de estas comunidades en las que hemos trabajado antes y después de que llegasen los programas? Muy bien. Es importante mencionar que la selección o el trabajo en estos municipios corresponde a un mandato de la Cumbre de Presidentes de trabajar en áreas fronterizas y de seleccionar aquellas áreas con mayor prevalencia de desnutrición crónica en este caso. Recordemos que la desnutrición crónica es un efecto de larguísimo plazo, es generacional. Para poder cambiar pueden llevarse 20 años, 25 años, de políticas permanentes y sostenibles a lo largo de ese periodo. En ese sentido, el trabajo para fortalecer capacidades municipales y para hacer que la comunidad se involucre es muy importante. En primer lugar, para poder uno buscar soluciones debe reconocer que hay un problema. Y eso es visibilizar el problema, eso es entender que no podemos seguir viviendo así como estamos. Y esa conciencia, ese despertar de conciencia es fundamental en Centroamérica y especialmente en estas comunidades.
Y eso ya genera una acción por parte de las autoridades. ¿Qué cambia? Obviamente, como usted dice, cambia la capacidad de respuesta y que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades. Hemos visto cambios en indicadores que tienen sin duda alguna que ser revisados a la luz de todo esto que está sucediendo y que tenemos que evitar que esto se deteriore. Eso es lo mínimo que debemos de hacer en estos momentos. Sobre el tema del ODS Hambre Cero, sin duda alguna esto tiene un impacto mayor. Estos son situaciones que salen de la rutina o de lo que se venía proyectando. Entonces hay que trabajar y reforzar para poder lograr que esto cambie, porque estamos hablando de muchísima gente que se estará sumando a la situación de hambre y desnutrición. Y luego usted hablaba del corredor seco centroamericano. El corredor seco centroamericano, precisamente los municipios que yo hablaba, están ahí ubicados. Es un área que ha sufrido mucho y tiene varios impactos. No solo el impacto climático, que ha sido uno de los determinantes más importantes, sino también el tema de los precios internacionales del café, por ejemplo, o el tema de las crisis y los precios internacionales de los alimentos, que como sea vienen a impactar directamente a estas poblaciones. Uno de los temas que es fundamental acá es la cooperación que se da. Son lugares donde llegan muchísimas instituciones, pero lo que hemos visto es que hay una dispersión, y ese es un apoyo también que se le ha dado a las alcaldías. ¿Cómo se logra que haya una mayor alineación en la cooperación y que se busquen objetivos comunes para poder tener un impacto en estas poblaciones y optimizar los recursos? Y ahí quiero mencionar que en los últimos días hemos estado hablando con distintas organizaciones no gubernamentales y con proyectos de la cooperación internacional, especialmente de la Unión Europea, que es el principal donante nuestro y que ha venido por muchísimos años colaborando con la región para poder realmente buscar cómo responder a estas emergencias, evitar que haya un deterioro y continuar un trabajo. Yo creo que es una oportunidad para que todos trabajemos juntos y podamos apoyar a estas poblaciones. De hecho, Patricia, como usted menciona, aprovechamos para reconocer a la Unión Europea, que ha sido uno de los amigos, de los socios para el desarrollo pues, más consistentes de Centroamérica, del proceso de integración, y en materia de seguridad alimentaria, diría el champion de estar apoyando todos estos esfuerzos. Nos preguntan y pues nos están escuchando, nos están sintonizando, están con nosotros acá más allá de las fronteras de los países miembros del SICA. Nos saluda Gabriela Fajardo desde Uruguay, que se está conectando, y precisamente traigo a colación esta pregunta o este comentario por lo que usted decía de cómo esto se puede convertir en una oportunidad. El hecho de que hayan intervenciones exitosas, usted también lo mencionaba, es decir, esos problemas estructurales no es que se vayan a arreglar de la noche a la mañana, necesitan muchísimos años. Y en el caso de los municipios que ya han sido intervenidos con pues, proyectos exitosos, no solo hay que continuarlos, sino que profundizarlos. Y ese es un llamado pues, a los Estados miembros, a las instituciones regionales, a la cooperación internacional y a la sociedad. Creo que ha sido de repentino este despertar, este interés más amplio de la sociedad por el tema de seguridad alimentaria. Y por supuesto, como en nuestros países, como hemos visto en los mapas, tenemos estos indicadores de desnutrición, también perdemos de vista el otro problema de la inseguridad alimentaria y nutricional, que es la obesidad. Entonces, nos preguntan, ¿en qué es necesario focalizarse en este momento de la crisis para convertirla en una oportunidad? Y por lo que usted decía, y esta es una pregunta que nos hace Stephanie Piedrasanta, como la desnutrición no se ve, ¿qué estrategias se están utilizando para detectar a las familias que están en este momento en situación de inseguridad alimentaria en la región? Y una que me parece también que va relacionada es, ¿qué alimentos definitivamente no pueden faltar en la dieta nutricional de los hogares en medio de esta emergencia? Usted mencionaba algo que yo quiero recalcar,
porque el comercio no se ha parado en la región precisamente para garantizar el abastecimiento de los países en todo aquello que es prioritario. Pero le dejo ahora a usted para respondernos a estas inquietudes. Bueno, miren, realmente este tema de seguridad alimentaria y nutricional, de la inversión en nutrición, es un tema de larga data. Y es un tema que ha tocado desde el desarrollo y el desarrollo y el conocimiento científico hasta el diario de las personas, de poder conocer un poquito más. Lo que se ha puesto en evidencia en esta emergencia y en esta pandemia ha sido que las personas que están con manifestaciones de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, resulta, independientemente de su edad, no solo los mayores, sino estas manifestaciones y estas enfermedades ponen en alto riesgo a las personas que padecen COVID, y que además la letalidad de estos grupos es mayor. ¿Eso qué significa? Que ¿por qué llegamos hasta esta situación? Hay un sistema alimentario perverso al final que nos ha llevado a tener una población enferma. Por lo tanto, hay un documental de HBO que lo recuerdo muy bien, que se llamaba El peso de la nación. Y es el peso de todo esto, porque el curar esto es muy caro. Por lo tanto, hay que desarrollar una cantidad de acciones, empezando por la conciencia, pero también por un sistema alimentario y un mercado consciente con las necesidades de las personas y del consumidor. Son personas susceptibles a sufrir. Y también en el caso de la desnutrición, como yo mencioné anteriormente, nos encuentra con poblaciones altamente vulnerables, porque hay una relación directa entre desnutrición, infección y muerte. Ese es un círculo vicioso de terror, y en este caso tenemos que atender. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, de tomar en consideración todos estos elementos, transformar esa realidad, que es posible hacerlo, tener más conciencia de qué es lo que la gente debe tener y consumir, y ayudarnos todos a retomar el camino en lo que toca a una alimentación adecuada y a un estilo de vida adecuado. En términos de las poblaciones, ¿cómo las estamos identificando? Existe actualmente a nivel global, y Centroamérica lo ha adoptado, una escala para la medición de la seguridad alimentaria y nutricional, y poder clasificar los casos de acuerdo a la emergencia o a la situación de crisis alimentaria que se pueda tener. Se está aplicando esta escala, esto se hace en consenso, los gobiernos la han adoptado, y hay una cantidad de socios, alrededor de 14, que trabajamos todos juntos para poder presentar estos informes. Esta es la fuente de información que está en el informe global y que se estará actualizando con cierta frecuencia, y es el compromiso que se tiene. Gracias por preguntar qué alimentos no deben faltar. Sabe que, bueno, yo soy nutricionista y me causa una sensación no de agrado cuando dice, coma tal alimento, consuma tal otro, porque eso no hay alimento mágico, no hay un alimento que va a asegurar que usted esté mejor o que esté peor o que deba faltar. En realidad, en nuestra mesa debe haber lo que necesitamos comer, ni mucho ni poco. O sea, ¿cuánto? Bueno, imagínense un plato, y ese plato, que sea una cantidad adecuada, que sea colorido, o sea, que tenga muchos colores. Esto es bien importante, porque estamos hablando de calidad y cantidad. Y la calidad se manifiesta en la diversidad al final. Tenemos que tener los nutrientes que necesitamos, no los voy a mencionar porque es muy técnico, pero sí quiero decir que lo importante es comer lo que encontremos cerca, ojalá que sea fresco, ¿verdad? Y podamos consumir de una forma variada. No nos atormentemos de decir, aquí dice que debo comer un producto que tal vez lo traen de
Holanda, o tal vez lo traen del Canadá. No. Somos una región rica, diversa. Esta es una época para nosotros de producción, por ejemplo, de muchas frutas. Consumámoslas y consumamos cosas que estén dentro de nuestra cultura alimentaria. ¿Qué alimentos no deben faltar? Obviamente alimentos que sean no con mucha grasa, que no tengan mucha sal. Bueno, a mí me gusta la sal, pero no significa que los demás deben comer mucho. Yo tampoco debe comer mucha sal, ¿eh? No, ya trato de no comer mucha, pero debemos tener cuidado con eso, tomar mucha agua, sin duda alguna, y esto que les decía, tratar de conseguir lo que tenemos localmente y poder comer variado y colorido, que eso es lo que buscamos. Priorizando aquellos grupos más vulnerables, como son los niños, las mujeres. A veces le damos a otros lo que tenemos en la boca. Hay un estudio sociológico hablando de las mujeres que dice: soy la última en comer. No debería de ser la última en comer. Debe ser la persona que come con los demás y comparte armónicamente con su familia. Y eso es parte de la responsabilidad de todos. Patricia, en el marco del plan nos preguntan cómo es que se abordó el tema en el plan de contingencia regional del SICA. A ver, primero les vuelvo a invitar a que por favor visiten la página web sica.int, ahí van a encontrar el plan y muchísima información relacionada, por favor, ahí ven nuestras redes sociales, está nuestra página web, pueden buscar ahí toda la información, pero contarles, evidentemente, siendo esta una emergencia sanitaria, en un primer plano, pues allí se concentraron todos los esfuerzos en la negociación conjunta, en la compra de medicamentos, en la coordinación a nivel de los ministerios de salud, en la coordinación también para enfrentar la emergencia en la primera línea de los entes que se encargan de protección civil, de gestión de riesgo, en la parte financiera, en todos estos temas, ¿no? Pero por eso el tema de seguridad alimentaria y nutricional, lo primero fue ponerlo en la mesa, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno del SICA vieron los otros ejes, pero también los gobiernos hicieron suyo el hecho de priorizar el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Y por eso es que ustedes han visto en las respuestas nacionales, y esta es una pregunta, por cierto, que nos hacen, y mandamos un saludo a Suramérica, también a los hermanos del sur, nos están viendo también en Brasil. Emerson Martínez nos dice que cómo vemos estas acciones de las canastas de alimentos que se han estado distribuyendo a raíz de la emergencia. Y es que esa también es una consecuencia directa de priorizar el tema de seguridad alimentaria y nutricional, porque se entiende que con esto de los toques de queda, del quédate en casa, de las cuarentenas domiciliares y demás, no toda la gente tiene las mismas posibilidades. A mí me gusta pensar el mundo como el mar, y que todos estamos en el mismo mar, pero no todos lo pasamos igual. Algunos lo pasan en yate, otros en barco, otros en cayuco, otros nadando, pero no estamos en las mismas condiciones. Por eso es que estas medidas de entrega de alimentos también han sido para paliar las consecuencias de esta crisis. Y nos preguntan, ya nos preguntaron el tema de las herramientas para identificar a estas familias, pero aquí va otra pregunta relacionada directamente a la emergencia. Por mucho tiempo, y todavía sigue siendo una constante, se dijo que los adultos mayores tenían pues mayores riesgos de morir y de contagiarse de COVID y de sufrir todas las consecuencias. Entonces, siendo esta una población altamente vulnerable, ¿cuál es la situación de los adultos mayores en materia de seguridad alimentaria y nutricional? Muy bien, como usted mencionó, en el plan existe un acápite dirigido a dos temas que son fundamentales y se conectan, el tema de género y el tema de seguridad alimentaria y nutricional. En ese sentido, estos son temas transversales del plan. Transversal significa que en todos los componentes del plan hay algo que va a relacionarse a la seguridad alimentaria y nutricional. O sea, es importante. Fue muy interesante y muy importante, y usted lo ha mencionado, escuchar a los presidentes y a los cancilleres solicitar que además de lo que estaba incluido, se le diera mucho más fuerza al tema que como estaba incluido en el plan. Lo interesante del plan es que es un plan que está vivo, o sea, va cambiando y se va ajustando, y creo que está tomado una fuerza importante.
Obviamente, dentro del plan yo mencionaba que está el tema de la identificación y el seguimiento de indicadores para identificar a aquellos grupos vulnerables, y hay un componente fundamental que es el de protección social. El de protección social incluye ayuda alimentaria, incluye la transferencia económica, que lo hemos visto en algunos países, y en ayuda alimentaria hay dos componentes. Uno, que es la ayuda alimentaria que se está dando en algunos casos en las familias que ya habían sido identificadas, y otros para estas familias, especialmente en ciudades y áreas marginales de estas ciudades, que requieren alimentar a su familia, pero que no tienen cómo generar los recursos. Creemos que eso es importante, obviamente eso no se puede prolongar por mucho tiempo, por lo tanto, la búsqueda de opciones económicas para esas familias es fundamental. Me alegra que haya mencionado el tema de los adultos mayores y gracias por la pregunta. Personalmente creo que esto es un tema muy crítico. En las crisis alimentarias en la región hay 3 grupos de población que hemos visto que son los más afectados, de acuerdo al ciclo de vida. Los niños menores de 5 años, las mujeres y los ancianos. Especialmente en este momento estamos viendo una situación muy difícil para ellos. Por lo tanto, los programas de recomendación y de contingencia que se están dando tienen que incluir una cápite muy fuerte, que yo creo que todavía no está muy bien desarrollada en la región, para atender la situación no solo de decir la parte de salud, quédense en su casa, usted se puede morir, como decía un señor, dicen que no debo trabajar porque me voy a morir, pero yo tengo que ganar el diario, decía un señor en una entrevista que dolió mucho verla, y si no, acompañado a eso, poderles dar el apoyo. Recordemos también que en el caso de ellos son alimentos y dietas especiales, porque a veces tienen dificultad para comer, no tienen sus dientes o tienen problemas de intolerancias que se dan en esas edades, y también necesitan cariño y atención. Parte de la seguridad alimentaria y nutricional, yo tenía un profesor que por ahí espero que esté, que decía que era como la canción, salud, dinero y amor. Y no solo es el alimento, es tener los recursos para poder obtenerlo, poder tenerlo y poder tener esa parte del cariño y sentir uno que está acompañado en esto. Y esa es una tragedia que estamos viendo en los adultos mayores en este momento. Y yo creo que tenemos que tomar acción inmediata al respecto. Patricia, mire, 2 preguntas muy interesantes, nos las hacen Jacqueline Brand y Laura Mendoza. Laura desde El Salvador, Jacqueline no sé, pero un saludo donde esté. Y es, con todo esto que estamos hablando de la desnutrición infantil crónica, nos preguntan, ¿quiere decir que como grupo vulnerable no ha sido identificado en la emergencia del COVID? ¿Cómo se ha manejado? Y por otro lado, que también está relacionada, nos dicen, los niños, la niñez se veía beneficiada por programas alimenticios dentro de las escuelas. ¿Cómo se está abordando o cómo se puede abordar ahora que la situación ha pues, obligado a suspender estos programas? Sí, gracias. Voy a responder de escuelas primero porque es más rápido y más fácil. Dentro de los programas de protección social está la alimentación escolar. Lo que se ha hecho en algunos países es que se han preparado las bolsas de alimentos para las familias de escolares. Y hemos visto las madres recogiendo los alimentos. Esto es muy importante porque se mantiene, son millones de niños en edad escolar que están siendo afectados por esto. Recordemos que hay países donde quizá es el único tiempo de comida el que ellos obtienen en la escuela. Por lo tanto, es importante mantenerlo, considerando que hay que ampliar un poquito más esa alimentación, porque como esa alimentación está llegando a casa, sin duda alguna ya no va a ser solo consumida por ese niño, sino va a ser compartida y va a ser distribuida.
Por lo tanto, debe ser un mecanismo también de atención y de desarrollo en estos programas. La desnutrición crónica, los grupos de población de desnutrición crónica dentro de la pandemia, obviamente, pues no se está tocando el tema, pero nosotros estamos conscientes dónde están. Además, quiero decirles que aunque en el informe de crisis alimentaria se está hablando a nivel global, fíjense, a nivel global de 135 millones de personas que están siendo afectadas. Si esto se duplica, podemos hablar de más de 300 millones de personas, podría ser mucho más en el mundo. Se está hablando que como efecto de eso podría incrementarse la desnutrición crónica y afectar a más de 14 millones de personas en el mundo. Para nuestra región pasaría exactamente lo mismo, especialmente porque es una región donde predomina la desnutrición crónica. Por lo tanto, están identificados los grupos, pero sabemos que si hay una crisis alimentaria y hay menos alimentos disponibles, la desnutrición crónica se va a incrementar. Tenemos que cuidar, por lo tanto, a las madres, a las embarazadas, a las madres lactantes y a los niños menores de 24 meses. Debemos asegurarnos que la alimentación adecuada y la atención de estas personas es suficiente para evitar que incremente el número de niños con desnutrición crónica en la región. Patricia, nos trae a colación un tema que precisamente por todo lo que hemos estado hablando, que implica mucho de la niñez, quisiera que conversáramos un poquito de estos esfuerzos que, insisto, la verdad es que qué importante que más de 196 personas están tan interesadas en este tema, porque insisto en que no es un tema de coyuntura a raíz del COVID, sino que viene desde hace mucho tiempo, hay esfuerzos consistentes, y precisamente para trabajar con los más pequeños en casa, hemos desarrollado, ¿qué hemos desarrollado? Patricia, usted cuéntenos. Bueno, mire, nosotros, hay un dicho muy común que dice que el loro viejo no aprende a hablar. Entonces, cuando uno habla de la nutrición, hay un componente muy importante que es la educación. La educación en distintos ámbitos, en la alimentación, los hábitos alimentarios, la higiene, el cuidado del entorno, del ambiente, el tema del amor, que yo le decía, el cariño y todo eso. En ese caso, nosotros pensamos que debemos crear una nueva generación, una generación que ya se desarrolle conociendo estos temas. Entonces desarrollamos una serie infantil en el SICA, apoyada por los programas de seguridad alimentaria y nutricional, por la Unión Europea, el gobierno de Finlandia en ese momento, que se denominó Greta y sus amigos. Greta y sus amigos te aconsejan que te quedes en casa. Juega, colorea, descubre, haz ejercicio y no olvides comer saludable, pero que todo sea en tu casa. Entra a nuestro sitio www.sica.int/san/Greta y sus amigos y descubre todo lo que tenemos para ti. Greta y sus amigos. Bueno, ahí se nos adelantaron un poquito con Greta, porque alguna mariposita me había dicho a mí que tenía algunos consejos para niños, pero en realidad, efectivamente, Patricia, Greta y sus amigos es todo un mundo, son varios mundos al servicio de la niñez. Correcto, trata temas de alimentación, de salud, de higiene, de cuidado del ambiente, el agua, el cuidado del agua, el consumo del agua, y temas que tienen que ver con la región y con la convivencia. Dentro de todo esto, lo que se hicieron fueron 6 mundos. El mundo maíz, que se refiere especialmente al mural del SICA, que es precioso, y que ustedes pueden ver cómo incluye todos los temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional. El tema de ambiente, que se llama el mundo Balam, el mundo de las hormigas, que habla de todo lo que es la convivencia, la ceiba, y el mundo Caribe.
En todos estos mundos se tratan temas, como lo mencioné, son transversales y están dirigidos a niños pequeñitos de 2 años hasta los 7 o 9 años podría ser. Yo no soy de esas edades, pero me identifico con todos. Y yo quiero contarles que es una serie muy linda que además tiene videos, tiene canciones, tiene GIFs, tiene libros de pintar, tiene juegos electrónicos y juegos para tener en casa. Y dentro de los esfuerzos del SICA se ha puesto a disposición de la población. De hecho, es uno de los áreas más visitadas dentro de los portales, porque es muy importante que sea reforzado estos temas con nuestros chiquitos. Y eso es entonces lo que me contó una mariposita que teníamos. Ahora sí, vamos a ver esos consejos que nos da Greta y sus amigos para este tiempo de la pandemia. Vamos a ver, ahora sí, ahí está. Greta y sus amigos te aconseja que te quedes en casa. Juega, colorea, descubre, haz ejercicio y no olvides comer saludable, pero que todo sea en tu casa. Entra a nuestro sitio www.sica.int/san/Greta y sus amigos y descubre todo lo que tenemos para ti. Greta y sus amigos. Bueno, pues ahí la invitación a que conozcan con los más peques en casa, Greta y sus amigos, todos estos mundos. El tiempo se nos ha ido volando, Patricia, hay varias inquietudes más. Yo quiero destacar con el agradecimiento a ustedes, no solo por el espacio en esta entrevista, en el SICA al aire, sino también por todo su servicio a la región durante tantos años y todo lo que ha aportado en los programas de seguridad alimentaria y nutricional para Centroamérica y República Dominicana. Pero hacer algunas valoraciones, le quiero enviar un saludo a Carlos Brenes, a Costa Rica, que nos ha destacado y lo hemos abordado durante la entrevista, la importancia de la articulación con los gobiernos locales en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Si me preguntan a mí, la verdad es que es en donde más resultados he visto, porque como usted decía, el tema no es solo falta de alimentos, sino que tiene que ver con el agua. Y por cierto, aprovecho para enviar un saludo también a Eberto Anguizola y a Berta Olmedo, del CRRH, que están en Panamá. También un saludo cordial, porque todos estos temas están relacionados. Por eso es que debemos prestar atención. Ayer fue el Día de la Tierra y no se trata solo de conmemoraciones que se inventaron en un marco más amplio de Naciones Unidas y demás, sino que son llamadas de atención. Un Día de la Tierra en el que hemos visto durante todo este tiempo las imágenes de animales regresando a ciudades, porque como no estamos nosotros, se sienten libres de estar allí, los animales también marinos que vuelven a estar presentes, y una serie de consideraciones que están relacionadas absolutamente todas: seguridad alimentaria y nutricional, cambio climático, gestión de riesgo, todos los temas están relacionados. Por eso, todo esto tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo en Centroamérica. Y qué importante es que todos podamos prestarle atención y no pues solo señalar, porque miren, cuando uno señala, cabal 3 dedos le vienen a uno. No es solo únicamente una responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Yo mencionaba, en la región tenemos ahorita 12,000 y pico casos de COVID, lo cual es serio, crítico y lamentable. Pero tenemos 4.4 millones de personas en inseguridad alimentaria, 2 millones de casos de COVID en el mundo y 135 millones de personas en inseguridad alimentaria. Entonces, realmente son cuestiones en las que no solo debemos reflexionar, sino orientar las acciones hacia su solución. Y el mundo, que ya no es el que conocíamos antes, probablemente nos está dando la oportunidad de rectificar todos estos temas y que podamos tener pues una realidad diferente para tantas personas. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, los invitamos a estar pendientes del SICA al aire. Bueno, mañana vamos a estar hablando con el embajador de Panamá en El Salvador, quien nos va a compartir las experiencias de Panamá como hub humanitario en medio de esta pandemia. Y tenemos una serie de temas durante toda la semana también que tienen que ver con el trabajo sectorial del SICA en muchos temas que a lo mejor ustedes no los tienen en el mapa, pero se está trabajando muy fuertemente en muchas áreas. Seguridad alimentaria y nutricional
es una de las prioridades en este plan de contingencia y va a ser seguramente, sin lugar a dudas, una de las prioridades que también los gobiernos ya están en esta etapa de la emergencia atendiendo, pero que va a tener una respuesta muy fuerte también en la etapa post-COVID, en esa Centroamérica y República Dominicana post-COVID. Patricia, por favor, el mensaje final para quienes nos acompañan. Bueno, el mensaje es que tenemos un desafío mayor que atender, que es urgente, que en medio de la pandemia no podemos esperar que pase la pandemia para poderlo atender y que debemos además aprovechar toda la experiencia y el conocimiento que existe en la región para ponerlo a disposición nuestra y del mundo. Y antes de que terminemos, para no dejar ninguna pregunta sin responder, porque ya que estuvieron también tan atentos y participativos, Patricia, ¿cómo se puede detectar fácilmente a los niños que tienen desnutrición crónica? Y vamos a amarrar esta respuesta con cómo se está articulando el trabajo de seguridad alimentaria y nutricional con el sector de salud. Ese tal vez es para otro programa. ¿Verdad? Es todo un desarrollo, pero para darle una respuesta a Stephanie Piedrasanta de Guatemala y a Marlon Páez. Muy bien. La desnutrición crónica es un proceso de largo plazo que empieza desde la concepción. Hay un tema ahí muy crítico porque es un mecanismo al final que el organismo utiliza para poder salir y vivir. Es un conjunto de momentos y de crisis de desnutrición o de ausencia de los nutrientes que nosotros requerimos para la vida y al final pues tiene distintas manifestaciones esto, pero que se concentra en lo que le llamamos la desnutrición crónica. En ese sentido hay un trabajo muy importante, ustedes lo pueden ver en el SICA, donde yo mencionaba al principio que es el principal problema de la región. Y es ahí donde tenemos que atender. Y usted mencionaba de la coordinación, era la otra pregunta. La coordinación, la articulación con los ministerios de salud. Muy bien. Miren, en el SICA, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional es multisectorial y multidimensional. ¿Qué significa eso? Todos los sectores que tienen que ver con la vida, que esto tiene que ver con la vida y con el desarrollo de la persona y de los países, en este caso, pues se involucran en esto. 17 instituciones regionales tienen mandato en los temas de seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a sus competencias. Obviamente, salud tiene un rol fundamental, tanto en lo que es la prevención como también para el caso de enfermedades crónicas como las que ya mencionamos anteriormente o la desnutrición aguda. Lo que tenemos que evitar en este último tema es llegar ahí. Por lo tanto, el rol de todos, el prevenir, es evitar que haya esta desnutrición. Entonces, todo este trabajo se hace de forma conjunta y coordinada y debe incluir, sin duda alguna, a salud, y a todos los otros sectores económicos, sociales y ambientales. Muchísimas gracias, Patricia, sin duda muy interesante. Yo quiero que pongan en pantalla, por favor, a dónde pueden dirigirse para encontrar muchísima más información del tema de seguridad alimentaria y nutricional en la página web del SICA. Por favor, si nos ponen la imagen, para que ustedes tengan allí la información más directa. Ahí están los estudios, está el informe del que hablábamos al inicio también, seguramente lo encuentran ahí. Encuentran a Greta y sus amigos, que les invitamos a que se lo disfruten también con sus hijos o con sus sobrinos, con quien sea que puedan verlo. Y sin más, les queremos invitar a que nos acompañen mañana a la próxima edición de SICA al Aire. Vamos a estar hablando de qué significa que Panamá sea un hub logístico en medio de esta pandemia, un hub logístico humanitario que se está poniendo al servicio de la región y que ya ha tenido participación. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos seguimos conectando en SICA al Aire y en todas las actividades que estamos promoviendo. Revisen por favor las redes sociales, se las dejamos en pantalla también acá, las redes sociales de la Secretaría General, pero también de toda la institucionalidad del SICA, para que no se pierdan todas las actividades muy interesantes que estamos promoviendo. Muchísimas gracias, Patricia. Queremos una Centroamérica y República Dominicana
mexicana sin hambre y sin desnutrición, y vamos a seguir trabajando por acercarnos cada vez más a esa meta. Necesitamos que todos los que están conectados se conviertan en esos agentes de réplica y que ahora que tienen una visión más amplia de este tema de seguridad alimentaria, pues vayan con su gobierno central, con su gobierno local, con el sector privado, con la academia, con todo el mundo, para que sea la prioridad que amerita esta región, por un desarrollo muchísimo más justo y equitativo. Muchísimas gracias a todos, nos conectamos próximamente. Gracias, Patricia, en una nueva edición de SIC al Aire. Hasta la próxima.